Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy con María, farmacéutica, con Cano, fisio, y por fin estamos en el pleno centro de Madrid, en el centro Power Explosive. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, bastante preocupante, porque vamos a hablar del dolor, tanto muscular como tendinoso, dolor en general, y si el uso de fármacos realmente puede ser efectivo o qué contraindicaciones puede suponer. Así que creo que es un vídeo muy interesante porque vamos a abordarlo desde el punto de vista de la farmacia, a nivel de fármacos, la fisio y el entrenamiento. Así que vamos con ello. Vale, en primer lugar quiero preguntaros si realmente usar fármacos de cara a cualquier tipo de dolor puede ser interesante y qué tipo de evidencia actualmente tenemos. Bueno, el tema de los fármacos depende. Hay un gran abanico de fármacos que se utilizan para el tratamiento del dolor. Sí que es cierto que los más utilizados son principalmente los fármacos analgésicos, antiinflamatorios y también están los depresores del sistema nervioso central, como son las benzodiazepinas, que también son muy utilizadas, como por ejemplo el diazepam. ¿Son útiles o no son útiles? Los tenemos que separar, porque todos los relajantes musculares y los depresores del sistema nervioso central los descartamos, no son útiles, ni a corto, ni a largo plazo, ni a nada. Sin embargo, los analgésicos y los antiinflamatorios sí que son útiles, sobre todo a corto plazo, porque su objetivo y su mecanismo de acción está implicado en la reducción de mediadores del dolor. Entonces, en ese caso sí que sería útil. Luego, a largo plazo ya es más complicado porque traen consigo una serie de efectos adversos que, bueno, lo tendríamos que ir mirando y evaluando. Claro, yo personalmente a nivel de entrenamiento el problema que me encuentro es que, claro, una persona, o sea, ya no tienes solamente que cuantificar el trabajo que haces con esa persona en la sala, que ya requiere de una dosificación precisa, sino que además vienen chutados. Y con ese chute de cualquier tipo de fármacos, que tenemos que conocer cuál es, y muchas veces ni lo sabemos, ya implica que el tipo de carga que pueden asimilar es distinto, el riesgo de lesión es diferente. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Es sumamente complejo porque ya lo que se va complicando son las variables a controlar y a determinar. Lo que se observa a nivel de evidencia es que el uso, como ha remarcado María, a corto plazo de algunos fármacos puede ser, bueno, pues una principal causa. Habría que cambiar un poco la metodología de trabajo, que es, me duele algo y automáticamente voy a la farmacia a comprar algo, en vez de pensar cómo poder solucionar, por ejemplo, un dolor muscular sencillo que es aplicable y que nosotros ya recomendamos mucho desde el canal, es por ejemplo la inhibición con una simple pelota. ¿Eso es la solución a medio o largo plazo? No, por supuesto. La cuestión es que fueran a un profesional para poder mejorar o rebajar el dolor. Pero, no obstante, entre, por ejemplo, utilizar una pelota que tendría un efecto local sobre la musculatura que a lo mejor nos molestase, por ejemplo el trapecio, a utilizar un fármaco como primer uso, yo siempre optaría por la opción no farmacológica para posteriormente pues hacer la recomendación de que si se tienen que tomar, en este caso, la recomendación que ya he hecho, y luego vamos a dar recomendaciones, digamos, más desde la vía natural, sería diferente. Pero, por ejemplo, a nivel de entrenamiento, lo que sería muy interesante es concienciar sobre todo a la persona a que no fuera su primera opción, es decir, dolor asociado a me tengo que tomar algún tipo de antiinflamatorio o analgésico, que es la vía directa a la que acude la mayoría de la gente. Además, eso, el peligro que tiene es que al final se crea un patrón en bucle, sí, en el que cualquier tipo de dolor, por pequeño que sea, se asocia a que tienes la necesidad de tomar un fármaco, sí, y entonces te vuelve a doler porque obviamente el problema no se ha arreglado y tomas más fármacos y entramos en un bucle en el que al final no hay solución. Sí, esto es un sistema de venta escalonada de las personas que toman analgésicos. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que el 70% de personas que toman esos analgésicos acaban siendo, entre comillas, drogodependientes de ese tipo de fármaco. María esto lo sabe bien porque la interacción que crea y la dependencia que crea y el efecto de abstinencia, ¿no?, que antes comentábamos, preparando el vídeo, es tan bestial que la persona luego no puede desengancharse de esa toma. Por ejemplo, ejemplo clarísimo, Michael Jackson, ¿vale?, que durante muchos años tuvo que tomar diferentes fármacos analgésicos súper potentes y acabó siendo dependiente era asociación, tengo dolor, necesito una cantidad ingente de analgésicos para evitar ese dolor. Porque, por ejemplo, a nivel de efectos secundarios en el medio y largo plazo, ¿de qué evidencia disponemos a nivel de entrenamiento, a nivel de fisioterapia? Bueno, a nivel de efectos a corto plazo sabemos que los analgésicos, los efectos, los AINES, por ejemplo, los no selectivos, tienen un efecto brutal sobre la mucosa gástrica y también problemas de coagulación. A ver, la aspirina, por ejemplo, es un inhibidor irreversible,
que bloquea la producción de sustancias que lo que inducen es la agregación plaquetaria, entonces puedes tener riesgo de sangrado. Cuidado con las mujeres que están menstruando o personas que están siendo sometidas a un tratamiento con anticoagulantes. Cuidado con todas las interacciones farmacológicas que también puede traer consigo. O sea, que no es un simple fármaco que se te puedas tomar porque te duele algo. Es que tenemos que ir sobre la causa, no sobre los síntomas, porque si no eliminamos la causa, el origen del dolor, los síntomas van a seguir reincidiendo, es lo que estábamos hablando antes. A mí sobre todo me preocupa, por ejemplo, la vinculación que existe entre el consumo de estatinas y que el tendón sea cada vez más débil. Porque claro, yo como entrenador, si no conozco ese dato y estoy trabajando un powerlifting con una persona o sobre todo de edad más avanzada, tengo un problema grave. Es una cosa que tengo que intentar conocer. Claro, ahí nosotros sí que podríamos recomendar, por supuesto, que aparte de saber los antecedentes, no solo farmacológicos, sino antecedentes que trae la persona con tipo de patología asociada, porque normalmente la persona que toma estatinas va a ser una persona con un alto riesgo cardiovascular o con sobrepeso, que además nos cuentan siempre que no les gusta la actividad física, encima a lo mejor no nos cuentan que para eso es correspondiente hacer el parquío o cualquier tipo de valoración inicial con nuestro deportista, nuestro cliente. Pero cuando nos llega, encima a lo mejor se le olvida que toma estatinas y dice: he hecho ejercicio, macho, nosotros hacemos un ejercicio súper suave para esas personas porque sabemos que no podemos masacrarle el sistema nervioso el primer día, y aún así tienen unas agujetas bestiales, dolores, y claro, y al final sí acabamos sabiendo que las estatinas, y lo que marca la evidencia es que, por supuesto, aumenta el riesgo a la rotura de ese tendón o al daño o a la regeneración, sobre todo es por una cuestión de mala regeneración de los tejidos. Y entonces lo que va a suponer es que tengamos a una persona con dolores constantes que venía a hacer ejercicio para disminuir su dolor y va a echar la culpa y va a achacar la culpa o al entrenador o en este caso al ejercicio, y es por el mal uso de los fármacos y esas respuestas que van a tener a nivel de recuperación. Es que además uno de los efectos típicos de las estatinas es producir dolores musculares. En realidad es algo súper frecuente, y aparte de que las estatinas, bueno, la gente de este perfil precisamente tiene que valorarse previamente porque es personas con un perfil de riesgo a interacciones, a problemas con los fármacos, a cómo los va a poder procesar su cuerpo. O sea, no es tan fácil precisamente en este grupo de población. Además, remarcar, bueno, esto es digno de debate, pero las estatinas en realidad son un fármaco que puede servir para la pérdida de peso a corto plazo y, bueno, entraríamos en debates de si el colesterol, que si no sé qué, pero no es un fármaco que se vaya a utilizar de forma crónica porque no compensa y tampoco se ha visto que sea útil. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona que nos está viendo tiene dolor lumbar, cualquier tipo de dolor en realidad, pero bueno, el dolor lumbar. ¿Qué consejo podemos darle desde un punto de vista multidisciplinar para que esa persona empiece a funcionar? Vale, pues en primer lugar, optar por alternativas naturales, porque hay muchísimos estudios detrás que muestran la evidencia sobre la efectividad y sobre todo tienen un perfil de seguridad excelente, no tienen efectos adversos. Sí que es cierto que, como en todo, hay que revisar las interacciones farmacológicas porque este tipo de población, obesos sobre todo, suelen estar polimedicados, personas mayores que también son muy susceptibles a dolores crónicos. Tienen que revisar todas las interacciones, pero sí que es cierto que las alternativas naturales, como por ejemplo la cúrcuma, el omega 3, la pimienta, el jengibre, son alternativas naturales que, aparte de tener este efecto beneficioso a nivel antiinflamatorio, nos pueden ayudar frente a otras cosas que pueden empeorar esta causa que nos está produciendo el dolor. Sabemos además que hasta en el 70-80% de pacientes con dolor lumbar, ya sea crónico o que solo hayan tenido un acontecimiento, que es raro porque el dolor lumbar normalmente siempre tiene recidiva o aparece varias veces en diferentes momentos de la vida, lo que crean son no solo efectos dolorosos, sino es la tendencia, yo tiro del fármaco sin intentar buscar la principal causa. Es decir, lo que sabemos es que ese 70-80% de veces que nos duele el lumbar, se le da el término idiopático y se le da la consonancia de hay dolor lumbar. Y ya ahí empezamos a tirar balones fuera, se empieza a optar por algún tipo de medicamento. La típica palabra, dolor lumbar mecánica, eso es, lumbalgia mecánica inespecífica, que es una de las órdenes de elección de muchos médicos, por desgracia. Entonces, principal recomendación, encontrar el origen de esa causa mecánica o no mecánica o psicosomática, o vamos a llamarla X, que esté creando ese dolor, y a partir de ahí empezar a trabajar estrategia más
que demostrada y que por supuesto no puede faltar. Normalmente siempre un buen control lumbopélvico, una buena estabilización central, una buena activación neuromuscular mejora o sí en el 70-80% de casos, y por eso es lo que la evidencia más férrea que podemos apoyar y constatar para persona con dolor lumbar, persona que tenga hernia, persona que tenga cualquier tipo de algia, al fin y al cabo musculoesquelética, mejora, y el ejercicio tiene que estar siempre prevalente. El consejo que iba a dar precisamente era eso, que no exista kinesofobia, que no porque le da el dolor lumbar se quede quieto en la cama. Al final entramos de nuevo en un bucle negativo en el cual te quedas en la cama, te duele más, te quedas más en la cama, te duele más, te medicas y es muy complicado salir. Es más importante prácticamente aprender a no tener ese dolor, es decir, moverte poco a poco, que ese umbral vaya subiendo, que cada vez te cueste más encontrar ese umbral, y sobre todo creo que esto es muy importante en personas con dolor crónico. Sí. Al final, reeducar nuestro cerebro a que, oye, que el dolor está aquí. Sí. Que evidentemente puede haber una causa mecánica o una causa estructural, pero que muchas veces no. Y es importante esa reeducación a nivel de el largo plazo. A nivel de investigación, cada vez tiene más peso todo el hecho de intentar introducir no solo al paciente dentro del dolor, que conozca el dolor, que sepa las causas y realmente no solo que cuantifique, sino que vea hasta qué punto limita su vida, vea hasta qué punto el dolor no es solo el causante de una molestia, sino cómo va cambiando o alterando decisiones en su propia vida, y a través de ahí que entienda que el sistema nervioso va modulando de diferentes maneras y recibe informaciones, en este caso vamos a llamarlas equivocadas o erróneas, sobre las que nosotros, como entrenadores, como fisioterapeutas, ella como al final nos va a recomendar que en un primer plazo puede ayudarnos, pero a largo plazo lo único que va a crear es ese circuito erróneo de información a nuestro cerebro. Entonces es importante que la gente con dolor crónica sepa que hay una segunda opción y que realmente funciona, además funciona. Así que bueno, yo creo que el mensaje tiene que intentar quedar claro. Al final medicarse no es la opción viable, es la opción rápida, pero no es lo interesante a largo plazo, y sin más esperamos que os haya ayudado o que os pueda servir. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, ha sido un enfoque muy interesante, multidisciplinar, y espero que hagamos muchos más vídeos de este estilo. Si os ha gustado, si os ha aportado, si queréis más vídeos así, agradecemos un montón vuestra manita arriba y por supuesto seguiremos dando todo en este canal. Muchas gracias.